srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos el contexto informativo a través de Prensa Radial y estamos conjuntamente con Lyndon San Martín Rodríguez para analizar un tema regional, el tema político, el tema de seguridad y el tema militar. Para algunos ciudadanos, cuando se habla del tema militar, parece que les asusta cuando se dicen las cosas como deben de puntualizársela por parte de los comunicadores. Vamos a hablar sobre el tema Venezuela y los efectos en la región latinoamericana y principalmente donde los territorios se hallan ocupados por esta alienación mental, filosófica e ideológica que surgió en Sao Paulo, Brasil. Estamos hablando del Foro de Sao Paulo, que llevó las consecuencias del socialismo del siglo XXI y las diversas versiones para cada uno de los estados. Voy a saludar a Lyndon San Martín para unirnos a este enfoque periodístico. Lyndon, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. En efecto, Pablo, vamos a analizar el tema de la situación de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se convocan diariamente marchas en diferentes departamentos de Venezuela, y también fue motivo de discusiones en foros regionales sobre la defensa de las libertades en diferentes sectores del mundo. Principalmente ya hubo un enfrentamiento en la Organización de Estados Americanos, de un enfrentamiento verbal, si se puede decir, entre los embajadores, y uno de los embajadores manifestaba de que en Venezuela hay represión y violación a los derechos humanos. Pero hay un tema, Pablo, que está preocupando: la conversación que mantuvo el presidente norteamericano Donald Trump con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sobre la situación de Venezuela. Pero antes de ello, escuchemos lo que ya están manifestando las informaciones de carácter internacional. Esto gracias a la cadena informativa NT24, donde se puntualiza de que Nicolás Maduro conoce de las posibles sanciones a nivel internacional sobre casos de genocidio. Escuchemos lo que dice este informe. Políticos latinoamericanos apoyaron a líderes de la oposición venezolana durante el Foro de Libertades realizado este viernes en Miami. Parlamentarios y representantes de la sociedad civil pidieron a los gobiernos democráticos aplicar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro con el fin de recuperar la gobernabilidad en la nación suramericana. Es que es lo que se ha buscado Nicolás Maduro y su gente, ese grupito, esa élite que mantiene Maduro. No me explico por qué lo aconsejan tan mal, porque él debiera de saber que existe el castigo real y verdadero a quien comete delitos de lesa humanidad, que no prescribe. Eso va a estar allí 15 años, 100 y lo que sea, ¿no? Entonces, en Venezuela se ha convertido en un drama para los demás países de la zona, porque no hayan que hacer con un gobierno de esta naturaleza. También nos habló sobre si la gente debe seguir en la calle o volver al diálogo. El diálogo es como un patrimonio de la humanidad, que nunca hay que pensar en dejar, ni siquiera imaginarse que no podemos reemprender un diálogo, más no un monólogo, que hay que dialogar, porque siempre va a quedar, cuando esto pase, que será muy pronto, gente que va a quedar pensando diferente a uno, a la que tienes que tenderle la mano y decirle, vente con nosotros también y juntos recuperemos la democracia en el país. El diputado opositor Carlos Berresbeitia nos habla sobre la agenda que tiene la oposición en Venezuela en estos próximos días. Tenemos una agenda de protesta pacífica en todo el país. Los gremios, ya todos, los sindicatos, los gremios de trabajadores, las universidades, los clubes de servicios, en sí, todos están alineando en lo que quiere Venezuela, que es una salida democrática. Regresaremos
tenemos. Habrá una agenda que tendrá la Mesa de la Unidad Democrática estos próximos días. La semana que viene, el martes, tenemos la Asamblea Nacional. Te digo que ya estamos haciendo todo el proceso legal, como dice la Constitución y no como lo hicieron ellos, para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con todos los lapsos que cumplen la ley, y nosotros seguiremos cumpliendo nuestra función para que fuimos electos y para tratar de buscarle una salida a este golpe de Estado donde las instituciones todas están derrumbadas y al servicio del señor Maduro. También dentro de este foro se habló sobre la necesidad de que los países democráticos sigan ejerciendo presión sobre el régimen y sobre todo con sanciones económicas si es posible. Desde Miami para NTN 24 les informó Carlos F. Rodríguez. Políticos latinoamericanos apoyaron al... Seguimos informando. Esto era la parte informativa sobre el tema Venezuela, de cómo el pueblo venezolano se halla en las calles de la República de Venezuela. Y en la contextualización política, eso significa que la discusión parlamentaria que debió haber estado al interior del Congreso o de la Asamblea Bolivariana Legislativa se halla en este momento en las calles de Venezuela, con millones de ciudadanos de la oposición y los ciudadanos que moviliza el poder gobernativo de esa república en función de respaldar la tesis del partido único de Venezuela, del socialismo, el PSUV. Eso que es necesario ir a la recomposición de ese Estado a través de una constituyente. Pero lo que dice, por ejemplo, el señor Enrique Capriles, que me parece correcto, la constituyente, pero fundamentada en el pueblo, para que ellos se elijan a través del voto quiénes son los que tienen que integrar la nueva Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución de la República de Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el mismo presidente venezolano convoca esa constituyente? En otras palabras, la constitución del señor Chávez prácticamente la pone en el tacho de la basura. Y además de ello, el momento de convocar a una constituyente, surgen las inquietudes y las preguntas ¿en qué sentido? O sea, los pensadores de la revolución del socialismo del siglo XXI en las diversas versiones, porque hay la versión bolivariana, hay la versión de la revolución ciudadana en el Ecuador, la de los Kirchner en Argentina, la de Brasil a través del Partido de los Trabajadores, en Bolivia a través del movimiento hacia el socialismo del señor Evo Morales, en Uruguay a través del señor José Mujica y otros elementos políticos más que incluso alcanzaron hasta la República de Paraguay. Cuando hablamos en esa contextualización, significa que en el momento de que se dice de una nueva constituyente fundamentada en esta línea ideológica, entonces el Foro de Sao Paulo no es que se extinguió, sigue latente y de pie firme. ¿Por qué esas aseveraciones? Porque ¿quién es el que surge o da la idea de este mecanismo para controlar y mantener a lo mejor la presión ideológica en un estado como el de Venezuela? ¿No será que hay directrices foráneas al contexto político interno de la República de Venezuela, donde la soberanía prácticamente queda a un lado y se permite dar directrices, qué sé yo, Cuba, porque dudo mucho que el señor Heinz Dietrich esté tras de ello, diciendo el mecanismo para seguir sosteniendo las bases estructurales dentro de la República de Venezuela para esta línea ideológica es a través de este mecanismo, porque dudamos mucho en ese sentido, porque las generalidades están muy bien planteadas en América Latina y se pueden advertir de que hay un proceso de una manipulación
y de una gran envergadura en el sentido de estructurar modificaciones no solamente jurídicas secundarias, sino constitucionales para poder afincar y enraizar este contenido ideológico de ocupación mental ideológica en los pueblos latinoamericanos. Entonces, Lyndon, el tema de la Asamblea Nacional Legislativa, claro que es importante irla analizando, y también las vertientes de cómo se intenta convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Para algunos de la Revolución Bolivariana hay que sectorizarla, y esa palabra sectorial también la hemos escuchado en el Ecuador, cuando a pretexto de derechos se sectoriza la discusión de una república, de la generalidad, del fundamento de la expresión y opinión para esa república. Entonces acá vamos de acuerdo a lo que fue el tema de la alianza del progreso en América Latina frente al socialismo, y tanto que se ha hablado del Plan Cóndor, que tuvo una incidencia en el cono sur latinoamericano por la introducción y también la arremetida de la línea ideológica del socialismo, del comunismo en muchos de los estados, y allí se produjeron algunas dictaduras militares que tampoco vamos a decir que fueron la panacea, no, fueron mecanismos de control a sociedades en las cuales generó mucha violencia. Pero de esas lecciones no hemos aprendido, al parecer, el día de hoy. Las dictaduras militares, con las dictaduras fundamentadas en el voto y en las canonjías a muchas poblaciones o a muchos ciudadanos que están desprotegidos por el Estado, también hay una dictadura fundamentada en la votación o en los votos, la dictadura de la democracia, que determinan niveles de cómo se tienen que gobernar y cómo se tienen que comportar los ciudadanos frente a esas tesis ideológicas. Pero aquí hay una situación. Anteriormente era Alianza para el Progreso, después vino algunos temas económicos como el Tratado de Libre Comercio, que no tuvo mayor incidencia en países como por ejemplo el Ecuador, y también el ALCA, el Área Libre de Comercio para las Américas, que lo tumbaron en una de las reuniones de los mandatarios de la Cumbre de las Américas, y en la cual el señor Chávez tuvo algunas discrepancias políticas e ideológicas con el presidente norteamericano de aquella época, el señor Bush. Pero cuando hablamos ya del tema Venezuela, cuando muchos estados están presionando a la comunidad internacional para que intervenga, que a lo mejor no se descarta una intervención militar
en suelo venezolano por parte de la autorización de la OEA o de las mismas Naciones Unidas por la presión internacional existente. Pero hay una consideración en estos diálogos que se ha venido sosteniendo con el presidente norteamericano y el presidente de Perú. Estamos analizando, a lo mejor estamos equivocados en esta apreciación política que la estamos fundamentando a través de Prensa Radial. ¿Dónde está la revolución en este momento frente al tema Venezuela? Los territorios más cercanos a la revolución es la República del Ecuador. Colombia está muy distante a lo que es el tema socialismo del siglo XXI. La República del Perú igualmente está lejana a este tema ideológico. Las Guyanas ya sabemos cómo se llevó un proceso prácticamente de intentar apropiarse del Esquivo, una zona riquísima, no solamente en recursos naturales, sino también en este recurso llamado petróleo. Entonces, cuando hablamos del tema ideológico, que esa es la parte que se estructuró una intervención o injerencias internacionales, hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Irán y otros modelos económicos diferentes a lo que ellos llaman el capitalismo o el imperio. Frente a esa situación, los diálogos no será para lo que dijo alguna vez el presidente norteamericano Ronald Reagan, paz con fuerza. Y paz con fuerza significa pacificación de los territorios, pero con la fuerza. Y la fuerza es la intervención militar o la presencia militar en determinados sitios donde hay inseguridad o donde no se respetan los derechos fundamentales de la humanidad, frente a esa necesidad de los habitantes y frente a los intereses económicos mundiales y globales, son ya de otra característica que serían de Estado a Estado y también de la geopolítica existente en ese mundo o en ese momento de la intervención o de las precisiones políticas internacionales para un determinado territorio en cualquier latitud del planeta, en este caso América Latina. Si el Ecuador es afín a la línea ideológica de Venezuela y también de Cuba, entonces el martillo y el yunque, ¿cuál sería? A lo mejor Perú, que tiene también frontera con Venezuela, para controlar que esto se expanda a otras latitudes de América, por una consideración que se ha venido generando y denunciando por parte de algunos sectores políticos venezolanos de la oposición, que en la República de Venezuela existen más de 200,000 cubanos capacitados y adiestrados para temas de un combate real. Eso lo están diciendo los señores de la oposición. Entonces, viene aquí una frase que también la dijo en una de las cumbres, en la penúltima, si no más recuerdo, el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano Barack Obama, en el sentido que América no es colonia de otras potencias, es gracias que Estados Unidos está dentro de América. Y a lo mejor por allá hay un modelo económico, político y militar global que no lo estamos topando y que por eso es lo que tiene injerencia no solamente China, a través de equipar algunos ejércitos latinoamericanos, de enviar material militar, la misma Unión Soviética que ha manifestado que está en la capacidad de enviar no solamente presencia militar a la zona del Caribe, sino que anteriormente ya lo envió con uno de los cruceros y de los buques de la Armada rusa, como es el almirante Kuznetsov, que estuvo en las playas cercanas a Latinoamérica. Entonces, ¿no será que hay modelos o intereses ya socioeconómicos, políticos y militares de gran envergadura que a lo mejor van a incidir directamente en las posiciones políticas y militares en los actuales momentos sobre la República de Venezuela? Son cosmovisiones que debemos irlas analizando frente al tema global de cómo están este nuevo orden mundial que se está planteando a nivel de las potencias
económicas, militares del planeta. América Latina, con el tema de la revolución del socialismo del siglo XXI, tenemos mucho que decir y mucho que contar a los habitantes. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Estamos en el proceso informativo que se desarrolla a través de www.srradio.com.es. Seguimos informando, Lindon. Música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es